4. Análisis de requerimientos de información. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. 4.2. Recopilación con métodos discretos. 4.3. Modelo ágil y prototipos. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Existen 3 métodos interactivos para obtener información de los miembros de la organización. Aunque son distintos en su implementación, la base común es hablar con las personas y escucharlas para comprender sus interacciones con la tecnología. Entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas, JD, encuestas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. La entrevista es una conversación seria, que se propone un fin determinado, distinto del simple placer de la conversación. Implica 3 funciones: recoger datos, informar y motivar o influir. La entrevista es un método para reunir datos durante una consulta privada o una reunión. Una persona, que se dirige al entrevistador, cuenta su historia, da su versión de los hechos o responde a las preguntas relacionadas con el problema estudiado. Es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un tema específico. Entrevistas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. 1. Planificación, establecimiento de objetivos. Decida la persona a entrevistar, información del prospecto, puesto, funciones, etc. Define el tipo y características de la entrevista, ubicación, equipo, tiempo, cita, etc. Elaboración del temas y preguntas. Cantidad, tipo, temas. 2. Introducción de la bienvenida. Preséntate, relate los antecedentes, describa las reglas de la entrevista. 3. Desarrolle la entrevista, realice las preguntas al entrevistado, escuche con atención y calma, tome notas, permita hacer preguntas al entrevistado. 4. Finalización, solicite reflexiones finales, realice conclusiones. 5. Evaluación. Realice una evaluación de la entrevista, anote los puntos de mejora, realice las modificaciones necesarias. Pasos para las entrevistas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Existen 2 tipos básicos de preguntas. Preguntas abiertas. Permiten al entrevistado usar todas las opciones de respuestas. Preguntas cerradas. Limitan las opciones de respuestas posibles. Entrevistas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Tipo pregunta. Pregunta abierta. ¿Qué problemas presentan actualmente sus procesos? Pregunta abierta. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de este proyecto? Pregunta abierta. ¿Cuál es la necesidad que desea satisfacer el nuevo desarrollo? Pregunta cerrada. ¿Quién es el responsable de las aprobaciones? Pregunta cerrada. ¿Cuántos reportes generan al mes? Pregunta cerrada. ¿Cuál es el tiempo promedio de todo el proceso? Entrevistas, tipos de preguntas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Entrevistas, ventajas y desventajas de los tipos de pregunta. Tipo: ventajas, desventajas. Preguntas abiertas. 1. Proporcionan gran cantidad de detalles. 2. Revelan nuevas líneas de investigación que pudieron haber pasado desapercibidas. 3. Facilitan la forma de entrevistarse al entrevistado. 4. Permiten más espontaneidad. 1. Podrían dar como resultado muchos detalles irrelevantes. 2. Posible pérdida de control de la entrevista. 3. Consumen más tiempo. Preguntas cerradas. 1. Ahorra tiempo. 2.
Compara las entrevistas fácilmente. 3. Mantener el control durante la entrevista. 4. Conseguir datos relevantes. 1. Aburren al entrevistado. 2. No permiten obtener gran cantidad de detalles. 3. No ayudan a forjar una relación cercana entre el entrevistador y el entrevistado. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. ¿Qué métodos utiliza para mejorar la seguridad de los datos corporativos? ¿Ha considerado otros métodos? ¿Qué opina de la seguridad de los datos? Pirámide. Empiezan con preguntas cerradas y detalladas y finalizan con preguntas más amplias y generales. Embudo. Empiezan con preguntas abiertas y generales y finalizan con preguntas cerradas más específicas. Diamante. Combina las fortalezas de las dos estructuras anteriores, pero toma más tiempo para realizarse. ¿Cuáles son sus reacciones al nuevo sistema? ¿Qué artículos se podrán adquirir a través del sitio web? ¿Hay algún artículo que sea exclusivo del sitio? ¿Quién es el encargado de administrar los datos? ¿Cuáles son las funciones del administrador de datos? ¿Qué opina sobre la forma en que se administran los datos? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se busque otra forma de administrar los datos? Clasificación de entrevistas de acuerdo al tipo de pregunta. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Entrevista estructurada. Sigue una serie de preguntas que han sido preparadas con anterioridad y se aplican las mismas preguntas a todos los entrevistados. Se suelen usar criterios de clasificación para la valoración de los datos. Entrevista no estructurada. También llamada entrevista libre. Se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo las características de conversación y permitiendo la espontaneidad. Entrevista mixta. Es una mezcla de las dos anteriores. El entrevistador alterna preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. Posee los beneficios de las anteriores, permite comparar entre los diferentes candidatos y también permite profundizar en las características específicas de estos. Clasificación de entrevistas de acuerdo al procedimiento. 4.1 Recopilación con métodos interactivos. Entrevista presencial. Ambos actores de la entrevista se encuentran uno frente al otro. Entrevista telefónica es utilizada si existe un volumen elevado de candidatos que comparten inquietudes, grado de motivación, información personal o reservada. Entrevista online suele usarse también cuando el candidato no se encuentra en la misma localidad o se dificulta su disponibilidad por otros medios. Clasificación de entrevistas según el medio de comunicación. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Es una técnica basada en el equipo que consiste en realizar sesiones conjuntas entre los analistas de sistemas y los expertos del dominio para la creación y actualización de prototipos, acelerando el desarrollo del sistema y produce un sistema de información funcional. El proceso interactivo continúa hasta que el sistema es completamente desarrollado y los usuarios están satisfechos. Con esta técnica se obtienen sistemas más enfocados a la realidad. Muchas metodologías nuevas se fundamentan en esta premisa. Diseño de aplicaciones conjuntas, ODD. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Objetivos de RAD. Reducir el tiempo y costo mediante la participación de los usuarios en todas las fases del desarrollo del sistema. Para tener éxito,
El equipo JAD debe tener los recursos de informática, habilidades y apoyo de los ejecutivos. Permite al equipo diseñar un sistema que requiere sistemas complejos visuales. Diseño de aplicaciones conjuntas, JAD. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. 1. Definición del proyecto. 1. Se definen las citas y los objetivos de las mismas como alcances del proyecto, características, restricciones, recursos, tiempo, presupuesto. 2. La adquisición de información. 3. La selección del equipo de trabajo. 4. La guía de definición de gestión, esto es el modo en que se administrará el proyecto. 5. La administración de las sesiones donde se indica la duración, fecha y hora de la misma. 2. Fase de investigación. Se ambienta al usuario en el modo de trabajo del desarrollador, se marcan los diagramas de flujo y recolección de datos básicos. Además, se busca generar la interfase del usuario. 3. Preparación. Se declaran por escrito y ante los usuarios las especificaciones y detalles de las reuniones, objetivos y evaluaciones del proyecto. 4. Sesión JAD. Se realiza una introducción de la sesión y se termina marcando los detalles, las fechas y los responsables. 5. Documentación final. 1. Producción del documento. 2. Revisión del documento por los participantes. 3. Reunión de revisión. 4. Reunión de aceptación final. 5. Evaluación y retroalimentación. Pasos del JAD. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Ventajas. Los sistemas pueden ser desarrollados más rápidamente con gran ahorro de costos. Enfoque en detalles del sistema y no hace hincapié en las necesidades estratégicas de la empresa. Podría permitir menos tiempo para desarrollar la calidad, consistencia y estándares de diseño. Puede resultar en la declaración más precisas de requisitos. Desventajas. Se requiere de mucha organización. Es útil cuando el área de aplicación no está bien definida. Al ser muchos revisores del proyecto es más fácil detectar errores. Es complicado cuando el grupo es grande. Las sesiones tienden a resultar en un nivel de conflicto entre los interesados. Diseño de aplicaciones conjuntas, JAD. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. La encuesta es una técnica de recopilación de información mediante la aplicación de un cuestionario de forma verbal o escrita a un conjunto de individuos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas. El analista de sistemas necesita elaborar un plan realista en cuanto a lo que debe hacer con los datos después de recolectarlos, por lo tanto debe de identificar las variables, atributos y elementos de datos asociados a recopilar. Encuestas. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con un determinado objetivo. Están compuesto por diferentes tipos de preguntas. Cuestionarios. Son preguntas cerradas, con pocas opciones cuyas respuestas depende hacer o no preguntas posteriores. Preguntas filtro. Se utilizan para comprobar la veracidad y la coherencia de las respuestas que se han dado anteriormente. Incluyen respuestas falsas o con algunas trampa al objeto de que el encuestado se percate de ella. Preguntas de control. Permiten comprobar la consistencia de las respuestas del entrevistado. Se trata de preguntas similares, pero redactadas de distinta forma, que se sitúan espaciadas entre sí para verificar si las son congruentes. Preguntas de consistencia. Se hacen para iniciar el cuestionario o para pasar de un tema a otro al objeto de crear un clima de confianza e interés en el entrevistado. Preguntas de introducción. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Estructurado. Presentan preguntas cerradas, permiten respuestas precodificadas,
otorgan muy poca libertad. Quien básicamente elige entre un listado de alternativas que se les presenta, tipo de pregunta múltiple. Semiestructurado. Incorpora preguntas abiertas y cerradas, donde el encuestado tiene la libertad de elaborar las respuestas con sus propias palabras. No estructurado. El cuestionario se basa en preguntas abiertas. Los entrevistados tienen la libertad de elaborar las respuestas en forma y contenido. Tipos de cuestionarios. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. 1. Determinar los objetivos de la encuesta. 2. Determinar la información requerida. 3. Diseño del cuestionario. 4. Determinar la población a estudiar. 5. Determinar el número de encuestas. 6. Trabajo de campo. 7. Conteo y codificación de resultados. 8. Análisis y conclusiones. 9. Toma de decisiones. Pasos de la encuesta. 4.1. Recopilación con métodos interactivos. Ventajas. Técnica de mayor utilización que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. Estandarización. Se harán las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra apoyándonos en el cuestionario. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Rapidez. En poco tiempo se puede reunir gran cantidad de información. Desventajas. No permite analizar con profundidad temas complejos, recurrir a grupos de discusión. Dificultades para establecer relaciones causales. No toma en cuenta los factores contextuales que pueden interferir en las respuestas del sujeto. Los resultados que se obtienen son aproximaciones no certezas. Los encuestados se pueden negar a responder. Información condicionada por la formulación de las preguntas. No es fácil elaborar cuestionarios de calidad. Superficialidad de la información. 4.2. Recopilación con métodos discretos. Los métodos discretos son menos perturbadores hacia los procesos a analizar. Sin embargo, se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios de los métodos interactivos. Esto se le conoce como metodología mixta. Métodos discretos. Muestreo, investigación, análisis de documentos cuantitativos. Análisis de documentos cualitativos. Strobe. Aplicación de Strobe 2. 4.2. Recopilación con métodos discretos. El muestreo es una técnica estadística para seleccionar un conjunto representativo de datos de una población. Para estudiar, poder realizar inferencias que permitan generalizar conclusiones hacia el total de la población. Este tipo de análisis es comúnmente usado para el análisis de características, productos, defectos, errores, cualidades, tiempos, retardos, ejecución de procesos, inactividad, eventos, transacciones, señales, sistemas. Muestreo. 4.2. Recopilación con métodos discretos. Tipo, nombre, descripción. Probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Cada miembro de la población tiene conocido e igual simple oportunidad de ser seleccionado. Probabilístico. Muestreo aleatorio sistemático. Un miembro de la población es seleccionado de manera aleatoria sistemático y posteriormente cada persona es seleccionada siguiendo un esquema. Probabilístico. Muestreo aleatorio estratificado. La población es dividida en grupos mutuamente estratificado excluyentes, como la edad, y de manera aleatoria se selecciona la muestra dentro de cada grupo. Probabilístico. Muestreo por conglomerado. La población está dividida, de manera natural, en grupos que contienen toda la población. Solo se seleccionan algunos de los grupos conglomerados para el estudio. No probabilístico. Muestreo por conveniencia. El investigador selecciona a su conveniencia la muestra más accesibles de una población de la que requiere información. No probabilístico. Muestreo por juicio. El investigador utiliza su juicio para seleccionar los miembros de la
Población que pueden ser buenas fuentes para una certera información. EJ, expertos en un campo relevante de estudio. No probabilístico muestreo por cuotas. El investigador ordena el número de personas a aplicar la investigación, dentro de cada categoría previamente diseñada. Tipos de muestreo. 4.2. Recopilación con métodos discretos. 1. Determinar la información a recolectar. 2. Determinar los datos, variables y atributos. 3. Definir la población, dimensión, distribución, temporalidad. 4. Identificar el marco muestral, tipo, tamaño de la muestra. 5. Selección de la muestra. 6. Determinar el número de casos de la muestra. 7. Seleccionar la muestra y reunir información. 8. Validar la muestra, medir la estimación y precisión de la estimación. 9. Analizar datos y presentar resultados. Pasos del muestreo. 4.2. Recopilación con métodos discretos. El analista de sistemas debe seguir 7 pasos, algunos de los cuales son juicios subjetivos, para determinar el tamaño de la muestra requerido. 1. Determinar el atributo, en este caso, el tipo de errores que se buscará. 2. Localizar la base de datos o informes en los cuales se puede encontrar el atributo. 3. Examinar el atributo. Calcular P, la proporción de población que tiene el atributo. 4. Tomar la decisión subjetiva con respecto a la estimación del intervalo aceptable. Y 5. 5. Seleccionar el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza, valor Z, en una tabla. 6. Calcular el error estándar de la proporción, de la siguiente manera. Determinar el tamaño de la muestra necesario, N, con la fórmula siguiente. Tamaño de la muestra. Universo muestra necesaria por ciento. 10-10 100% 180 80% 1.000278 27,8% 10.000373,7% 1 0.00003830,38% 1 0.00000 3840,038% 10.000.000 385 0,004% 1 0.00000 385 0,0004%. Tamaño de muestra para un error del 5% con un nivel de confianza del 95%. Igual a 1. 2 más 1. 4.2. Recopilación con métodos discretos. Ventajas. Su ejecución es menos costosa que un censo. No es posible considerar todos los elementos de la población. Elimina la tendencia con la aleatoriedad de observaciones. Permite una visita representativa de actividades frecuentes. Permite la observación de comportamientos conforme suceden. Permite la observación de un evento considerado importante. Desventajas. Recolecta datos en forma fragmentada que no da tiempo para que se desarrolle una decisión. Se pierden decisiones importantes que son poco frecuentes. Se lleva gran cantidad de tiempo del analista. Se pierde una muestra representativa de decisiones frecuentes. Muestreo. 4.2. Recopilación con métodos discretos. El análisis cualitativo permite analizar documentos con información no estructurada, correo, memos, formularios, sitios web, para abstraer los elementos que juzguemos importantes y pertinentes. Pueden existir diferentes formas de realizar este análisis. Análisis de documentos cualitativos. Análisis del contenido. Análisis de la estructura. Análisis del contexto. Análisis comparativo. 4.2. Recopilación con métodos discretos. 1. Seleccionar el tipo de documentos. 2. Leer en profundidad. 3. Leer en forma cruzada y comparativa. 4. Seleccionar la información. 5.
Integrar la información seleccionada. Pasos para el análisis de documentos cualitativos. 4.2. Recopilación con métodos discretos. Ventajas. Constituye un método no intrusivo de recolección de datos. Un método eficaz para analizar información no estructurada. La riqueza de la interpretación es variada. Las palabras, las expresiones, los estilos artísticos, simbolizan la manera de hacer, de pensar, etc. Desventajas. Un análisis de contenido no permitirá restituir la totalidad de los significados posibles de un material. La codificación de los datos es a veces compleja y toma tiempo. Su validación para establecer la fiabilidad y la validez de los datos no es siempre fácil. Análisis de documentos cualitativos. 4.2. Recopilación con métodos discretos. Permite recolectar, procesar y analizar las características cuantificables de los documentos, permitiendo hacer generalizaciones sobre todo el universo. Análisis de documentos cuantitativos. 4.2. Recopilación con métodos discretos. 1. Definición del objetivo de cada documento. 2. Clasificación de la información, tipo de documento, autor, fecha, etc. 3. Identificación de elementos claves o patrones. 4. Búsqueda de discrepancias en la información. 5. Generación de lista de términos de cada tipo de documento. 6. Búsqueda de gráficos e imágenes significativos. Pasos para un análisis de documentos cuantitativos.